golpe hacia adelante. Vamos a jugar una pelota que le podemos ganar a los dos alumnos. Viene Diego atrás, o Fernando, cualquiera de ellos, y entonces vienen de atrás y ven que esa pelota podemos ganar el partido, y me dicen, profe, más que yo. Y yo lo veo así con un tiro para atrás, la raqueta así para atrás, ¡toc! Dos pregonales le bajé. Yo quebré. Y este es un cuento que lo hago siempre. Porque es buenísimo este cuento. Bueno, vení que te hago la corona. Dentro de los pacientes gratis, por supuesto. Dos provisorios. Doctor, hace 9 meses que tengo en el provisorio, está filtrando el provisorio. Parece un embarazo esto. Es que estoy haciendo el diagnóstico, ¿no? Como no pagan, ustedes saben, sin reducción. Es la clientela de los muchachos recién recibidos. Vas a ser parte de una de las clientelas del recién recibido de las 3P. Sin traducción. Jefe, no. Bueno, voy al laboratorio. Mirá, vamos a hacerle la corona a estos que me hinchan, que nos paga un mango, encima que no paga nada, pero tiene razón, mire, no, doctor, no se puede. Mira el paciente tal que viene de acá, que estoy relleno de trabajo, no doy más. Usted no puede ser, no, pero que este tipo tiene razón, está hablando por ahí, de que se le salen los provisorios. Pero vamos a hacer una cosa, ni para vos ni para mí. En vez de hacer las dos coronas, hacele una. Bien, pero no. Ya está, conformamos con una, que se banque otros 9 meses después. Miércoles 2 de la tarde, citado. El martes viene Juan, un paciente al que le proponemos 32 coronas y 38 implantes. Una torta de guita para los que son de acá y de euros para los que son de ustedes de afuera. Impresionante. Impresionante la torta. La chica, pobrecita, 3 meses que lo cobran. La zapatilla ya tiene el agujero, pobrecita, no le paga, no qué sé yo, pero tanta más la crisis. Muy bien, miércoles, en la mañana, llama Juan. Juan, sí, el paciente Juan, el que me calle Juan. Sí, ya me sometí. Porque si tiene una torta así para cobrar, Juan es el número 1. Sí, Juan, ¿cómo le va? Bien, bien. Mire, doctor, estoy en el banco, justamente estoy en el banco y estoy sacando el 50% de que usted me pidió. La chica está escuchando. Sí, vamos a, nos va a pagar todas, ¿no? Pero tengo un problema, doctor, yo soy del interior, estoy a 1400 kilómetros y no me queda otra alternativa que acercarme al consultorio para entregarle el dinero y a las 2 de la tarde. Bueno, no se haga problema, cualquier cosa venga otro día. Lo vamos a buscar, ¿no? Pero bueno, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Fernando se había ido a cortar el pelo porque iba a tener la 2 coronas nueva. Así que lo buscamos por todos lados y no lo encontramos. Conclusión, Fernando llega cantando, le vamos a poner, él cree que le vamos a poner 2 coronas. Yo tengo una nada más. Entonces, nervioso, sentate, no hables. Mirá, vos no, va a venir un paciente, tenemos que ver al paciente a las 2 de la tarde. Y bueno, saco el provisorio, ¿qué? Suena el timbre. ¿Quién es? Juan, con la torta. La chica, es Juan, todo el consultor revolucionado. Bueno, sin pruebas, sin nada, la corona está así, abrí la boca. No me la probás, no, anda todo bien, prepará el cemento. La chica, ay, yo me voy a comprar zapatillas, se me los dedos, por ahí. Empieza a preparar el cemento, digo, se me está endureciendo, doctor, no importa, dámelo, miguita de pan, tipo miguita de pan, lo empuja dentro de la corona con el dedo, lo pone en la boca. Fernando dice, está duro, callate la boca, ahora sos paciente. ¿Por qué fuerte? Me estoy quedando alto. Te vas a acostumbrar, no es fuerte. Sale Juan, chao, tómatela, después te veo. Va caminando. Los dientes son dictatoriales. El tipo mordía como mordía. ¿A dónde mordía? ¿En la habitual? ¿La que usted tanto respeta? Pues en la habitual, fenómeno, en la habitual, ya está. Pero no muerde más en la habitual ahora. ¿Por qué? Porque la corona alta no lo dejamos caer. El tipo va al consultorio y dice, desgraciado, que da curso, que anda tanto, me estoy mordiendo con un solo diente, no me acuerdo ni un otro. Va caminando, se para, hace una pequeña lateralidad.
Dice, acá puedo un poco mejor. Apuntan todos. Camina un poco más, qué sé yo, acá, del otro lado parece que ponen 4. Y entonces se va mordiendo. En 4 no puede morder nunca, por lo menos muerde en 4. Deja pasar un tiempo. Y ahora va a su consultorio. Y dice, Alonso, nunca más. Ahora va a su consultorio. Le cuenta la historia y dice, mira, yo vengo que me pongas la segunda corona. Pregunta. Porque generalmente en el cerebro de la odontología está, ¿se te adaptó? Porque si se adaptó, ¿o no? ¿Se te adaptó? Y ella dice, y sí, se me adaptó. Entonces yo te la hago donde te adaptaste. A ver, broma. ¿Qué hacemos con esa corona? Que quedó alta, que obligó dictatorialmente a la mandíbula y a ir a poner al otro lado. A otra rival, de la cual vamos a hablar ahora. Esta es la que va a respetar. O sea, la segunda corona la hace ahí. La otra pregunta es, saco la corona que está alta y ahora la dos coronas para que vuelva a la oclusión habitual que tenía antes de jugar el partido. ¿Correcto? ¿Entiendes lo que digo? Antes de jugar el partido estaba en la habitual. Le partí los 2 premolares, pongo la corona alta, se fue a otra habitual. Saco la corona alta, vuelve de nuevo a la habitual que tenía antes, ¿verdad? ¿Sí? No me diga. Vamos a ver eso, ¿eh? Y la otra dice, bueno, no es tanto, hagamos un desgaste selectivo. Pero ¿cuál de las 3 cosas pueden hacerse? ¿Cuál? Y hay una que me interesa decirle a ustedes. La corona, le saco la corona que está alta y el paciente vuelve a la habitual que tenía antes del partido. Porque si ustedes tienen un contacto que se lo vamos a mostrar en boca y yo hago una corona en ese diente que tiene la interferencia, nadie, ningún ser que viva en la tierra puede volver a reproducir la función habitual. Nunca más. Nunca más. El hecho de hacer una corona inhabitual, que sí se puede hacer, significa varias cosas. Primero, que el contacto que produce la habitual, que ahora vamos a ver, esté en otro diente o en otro lugar de la boca. Porque si yo ahora voy a tallar el diente que tenía la interferencia, yo empecé a hacer un desgaste selectivo sin quererlo. Y esto va a pasar clínicamente en lo que me pasa mucho, que dice, tallé 2 milímetros, llama al laboratorio y dice, doctor, no tengo 2 milímetros, tengo 0,5. ¿Cuánto querés que te talle? Y dice, yo te tallé 2 milímetros, doctor, venga. El tipo va al laboratorio, lo mide, 0,5. ¿Cómo puede ser? Si yo gasté 2 milímetros, ¿cómo vamos a ver 0,5? ¿Pero qué pasó? Pasó que talló el diente que tenía el contacto prematuro. Entonces la mandíbula va para otro lado. Pero la única forma de que una habitual exista y persista es que el contacto no esté en el diente que usted va a tallar, sino que esté en otro lado de la boca. Más, ¿me van entendiendo? Si yo voy a hacer una corona de un premolar del lado derecho y la quiero hacer habitual, y la quiero hacer de verdad en habitual, yo tengo que tomar la arcada completa. No puedo tomar una parcial. ¿Por qué? Porque si yo tomo una parcial y la interferencia está del otro lado, va a otra habitual. Está bien, yo puedo hacer un desgaste selectivo, después que es lo que vamos a ver. ¿Pero me está entendiendo lo que yo digo? Dice, no, una coronita, la voy a hacer en habitual. ¿Qué hace? El premolar, que voy a tallar toda la vía de toda impresión de toda la boca. ¿Cómo? Si la interferencia está en otro diente, del otro lado, con el modelo parcial, usted lo que hizo fue un desgaste selectivo de la interferencia que en el modelo no está. ¿Está claro lo que estoy explicando, por lo menos teóricamente? Bien. Entonces esto va a ser a ciertos aspectos clínicos. ¿Cuándo entonces? Pero hay otra cosa más todavía. Usted puede colocar una corona inhabitual, es decir, como la corona morde, tac, bien, está en habitual, ¿no ve que está en habitual? Sí, claro que está en habitual. Pero un momento, ¿usted probó si al llevarlo a céntrica no generó
otro contacto nuevo, diferente al que tenía, porque la única forma de saberlo es que lleve la mandíbula céntrica después que hizo la corona también, para que quede el mismo contacto que estaba antes. ¿Qué dice esto que le estoy diciendo? Que nosotros la inducción la necesitamos para hacer una corona inhabitual. Porque yo lo primero, si es que voy a decir que voy a hacer una corona inhabitual, tengo que saber que el diente que voy a tallar no tiene interferencia. Porque si el diente que voy a tallar tiene interferencia, no diga que la va a hacer inhabitual, porque usted no entendió nada de nada. Usted repite como un loro lo que no entiende. Pero eso no es suficiente. Aunque la ponga en habitual, debe llevarlo a céntrica después de haber hecho la corona, para que esa corona, ahora no en habitual, sino en céntrica, respete la interferencia que había antes de hacer la corona y no que esta corona genere una nueva interferencia. ¿Está claro esto? ¿Pero por qué es esto? Porque acá hay algo que la odontología tiene un manejo de las palabras que yo creo que le conviene nada más. Por ejemplo, en todo lo que es geométrica y matemáticamente inocente, todo lo que está en el punto es un centro. Cuando usted del punto sale 100 años luz o un nanón, es una excéntrica. Un punto es un centro. Lo que está fuera del punto, muy cerca o muy lejos, es una excéntrica. Esto no quiere decir que es bueno, que es malo, que es fisiológico, que es patológico, que verde, que es amarillo. Es excéntrico, señor. Es excéntrico. Y esto a nosotros nos va a convenir. Sobre todo para el manejo de la inducción. De que entendamos que es una excéntrica. Porque vamos a saber dirigir, cuando estamos haciendo una inducción, aunque no lo veamos, sabemos hacia quién estamos dirigiendo esa maniobra de inducción. Que entre paréntesis rápido, para no confundirlo, se llama pteregoideo externo. Pero volvamos de nuevo a esto que es muy importante. Así que entonces, tenemos que usar esta maniobra excéntrica para ver si podemos hacer una corona habitual y para dejar esa corona habitual.